política con mayúscula. Ese es el sentido, ese es el espíritu de esta programación de conversación. Estamos con Domingo Claps, él es abogado, él fue parlamentario, tiene toda una trayectoria y es un hombre público en nuestra región. Y hablábamos sobre cómo hay una verdadera explosión de transparencia fruto de la sociedad digital, de la sociedad del Internet, de la sociedad de la información y el conocimiento, como también se le llama. Pero junto con esa explosión duró el entusiasmo hasta que mucha información clasificada llegó a las páginas del Internet y de los diarios, y ahora los que promovían esta transparencia, los abanderados de esta situación, intentan recoger cañuelas y están tratando de ocultar y de perseguir y de hacer juicios y de acusar de alta traición a los que entregan la información. Hay ahí una contradicción que pareciera que en todos los grandes temas se va viendo de tiempo en tiempo. Efectivamente, Carlos, fíjate, y un poco relacionando esto con lo que tú decías a un comienzo, porque la verdad que el surgimiento del Estado democrático liberal persiguió como objetivo la libertad de empresa y comentábamos en un comienzo, o sea, cómo eso se ha ido cada vez limitando y hoy día hay mucho menos libertad de comercio y de empresa que lo que había 50 años atrás. Yo no sé si tú recuerdas, pero en todas las ciudades de provincia de este país y también de Santiago, por supuesto, hay un comercio de tipo medio que llenaba las aspiraciones de la ciudad. Hoy día ese comercio ha desaparecido completamente. Se han cerrado completamente esos nichos de mercado donde había un buen espacio de la población que subsistía con su familia por negocios de... Podríamos decir entonces que aspectos ideológicos incluso determinan el rol de la ciudad, el rol de espacios de la ciudad, rol de... Claro. Distribución de la, ¿cómo se podría llamar? De los segmentos de mercado que hoy día están concentrándose en torno a los malls, en torno a los grandes... Absolutamente, y no hay espacios para poder competir. ¿Quién puede competir con un retail, por ejemplo, de nivel nacional que llega a una ciudad y se instala? ¿Qué comercio puede estar? Todas aquellas personas que en esta ciudad tenían estas pequeñas misceláneas, los negocios, los almacenes de la esquina, en fin, que todavía subsisten algunos, pero vino un descabezamiento total, carnicerías, panaderías, pero por ciento. Entonces, y llega y como tú dices, eso también distorsiona de alguna manera las ciudades, porque ocupan espacios, estos moles nuevos que se han abierto, en fin, muchas cosas. En este segundo bloque, Domingo, te quiero invitar a reflexionar sobre un tema que también es eminentemente ideológico y que tiene la misma tensión entre Estado y mercado. Es un elemento, amiga y amigo televidente, que por la vía de los hechos se ha dado en la sociedad chilena sin que nunca se haya discutido en nuestra sociedad. Me refiero a lo que en teoría se le llama los bienes públicos, pero que en la práctica, podríamos decirlo para entender en simple, se trata de la educación, la salud, la seguridad ciudadana, donde el Estado tiene un rol que cumplir y muchas veces ese rol es disputado por el mercado. Y en Chile, sin que haya habido discusión, elementos que eran bienes públicos se han transformado en bienes de mercado. ¿Cuál es tu reflexión sobre esa temática? Mira, yo diría que en el cuarto del siglo pasado, y eso tiene mucho que ver con los cambios ideológicos que se produjeron en el último cuarto del siglo pasado. Yo creo que eso está muy vinculado con el modelo neoliberal, con el modelo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, que se impuso, porque no solamente el caso de Chile no es aislado, tal vez aquí el modelo se pudo aplicar con más facilidad porque en ese momento no teníamos nosotros un sistema democrático donde efectivamente la ciudadanía podía expresarse si lo aceptaba o no, sino que simplemente se le impuso y se acabó. Entonces, eso yo creo que ha sido un modelo que ha distorsionado, porque fueron transferidos espacios que el Estado asumía como responsabilidad. La creación del Estado democrático moderno, el Estado asumía la responsabilidad de la educación. O sea, el concepto del Estado docente en Chile fue un principio de debate y de lucha durante todo el siglo XX y logró imponerse lo que en aquel entonces se veía como la concepción de vanguardia. El Estado absorbe y asume la responsabilidad de educar a todos los chilenos de manera gratuita, y aquel que quiera educarse en una educación supuestamente mejor o con ciertas características lo podía tomar. Si no quiere decir eso que uno elimine la educación privada. Había muchos colegios congregacionales que no perseguían. Siempre lo ha habido. Por eso, y nunca pretendió nadie cerrarlo, ¿sí?
pero sí el Estado como función se le asumía como obligación del Estado proporcionar educación gratuita a todos los niveles, a todos los chilenos. Y con eso garantizar el acceso a ella a quienes no tenían recursos suficientes para hacerlo. Yo lo que observo en la sociedad chilena es una política no declarada de traspaso de las atribuciones vinculadas a los bienes públicos hacia el mercado. Así es. Y digo que no es declarada ni tampoco se hace evidente, porque, amiga y amigo televidente, cuando el Estado dice que quiere educación con un estándar de calidad de 80 o 90 mil pesos por niño, pero financia solamente 40 mil pesos, hay un problema de lógica. ¿Cómo logro educación de 80 o 90 mil pesos si solamente pongo 40? Por la vía de los hechos estoy obligando a que el que tiene un poco de plata pone la diferencia. El problema es, y allí no hay cuestionamiento, que ponga la diferencia. El problema es, ¿y qué pasa con aquellos que no tienen cómo ponerla? Porque quedan en un plano de asimetría y desigualdad muy grande y en consecuencia no hay equidad. Absolutamente, mira, yo creo que ese es un problema institucional, la verdad, o sea, está reflejado en la propia Constitución política, porque si nosotros analizamos la Constitución de 1925 sobre este aspecto, prácticamente había establecido el sistema del Estado docente y decía claramente la Constitución que los recursos del Estado podrán financiar la educación privada solamente aquella que aporta educación gratuita. Entonces, eso estaba establecido en la Constitución política, de hecho, que no se admitía el lucro en la educación, porque lo que pasa que yo creo que aquí, ¿sabes qué es lo que me hace difícil compatibilizar un interés social, un objetivo social con un objetivo económico? Yo quiero o ganar plata o cumplir una función social. El Estado, por definición, el Estado democrático, liberal del siglo XX, asumía que el Estado tenía como obligación proporcionar salud, educación y previsión social gratuita. Esa era la función del Estado. Y los particulares tenían otro ámbito de actividad, la actividad económica, la actividad industrial, la actividad empresarial, eran ámbitos diferentes. Yo creo que es muy difícil hacer compatible ambas cosas. Y eso está establecido en nuestra propia Constitución. La Constitución de 1980 en el fondo es la que establece esto, porque, por ejemplo, los sistemas de salud establece claramente la Constitución, primero que va a existir un sistema de previsión pública, pero en definitiva, después de 1981 solamente existe el sistema privado. Te voy a hacer una provocación ideológica. Yo sostengo que el modelo de economía social de mercado se aplica a conveniencia, en el sentido de que el principio de la subsidiariedad no funciona, porque el Estado debe actuar cuando el privado no lo puede hacer. Está bien, claro, pero si ese alumno no tiene cómo cubrir la diferencia, ¿por qué no la cubre el Estado? Ahora, alguien me podrá contestar, bien informado desde dentro del modelo, no, pero si hay una subvención educacional preferencial que paga la diferencia, pero es que cubre un porcentaje muy pequeño de aquellos que se califican como pobres. Mira, es que ahí es donde está el concepto. Yo pienso, en mi opinión, te digo en esto, es que el Estado debiera asumir la responsabilidad de la educación pública y destinar preferentemente sus recursos a eso. Si yo tengo excedentes como Estado, me permite, o tengo un ingreso superior a lo que yo gasto en la educación básica, en la educación media y en la educación universitaria, yo puedo hacer aporte para aquello que tú digas que un particular quiera tener una educación diferente, pero sobre todo lo veo en el ámbito religioso o doctrinario, porque yo pienso que la educación del Estado debe estar al mismo nivel de la educación privada. Eso es fundamental. Yo creo que es indispensable que elevemos el nivel de las escuelas públicas, las que están más abajo dentro del estrato social, y a la que acceden los sectores más desposeídos de la sociedad. Esos niveles, la educación de las escuelas públicas, de los liceos y de las universidades estatales debe estar al mismo nivel de lo que puede obtenerse en una universidad privada, porque no puede el Estado distraer de sus recursos y apoyar una educación selectiva que está
destinadas solamente a un segmento privilegiado de la sociedad en perjuicio de la opción mayoritaria. ¿Estos temas se discuten en algún No, espacio? yo creo que se discuten muy poco y por eso fíjate que yo te voy a decir honestamente, yo comparto plenamente la posición de los estudiantes, porque los estudiantes están apuntando en esa dirección. No queremos lucro en la educación, o sea, con la educación no se puede ganar plata, o me dedico a educar o me dedico a ganar plata. Si quiero ganar plata, bueno, coloco una tienda, coloco una fábrica, me dedico a lo que es la actividad meramente empresarial. La educación es un bien social y los recursos que el Estado capta a través de todos nosotros deben ser destinados a ese espacio. Y debe darle la educación y cualquier alumno debe estar en condiciones de acceder a ella. Ahora, si yo quiero, también está dentro de mi libertad y yo lo acepto eso. Me parece que la Constitución que establece la libertad de educación como la libertad de enseñanza, conceptos que separó la Constitución de 1980, está muy bien. Si yo quiero algo distinto, lo pago. A mí lo que me preocupa es que no se habla de esto, ni se discute sobre esto. Yo creo que los jóvenes están jugando un rol muy relevante, sin embargo creo que ellos están viendo el bulto general, pero la estrategia está dando como resultado un mayor debilitamiento de la educación pública. ¿En qué sentido? En que las cifras están indicando que, producto de las movilizaciones, producto de las paralizaciones, hay cada vez menos matriculados en el ámbito público. Pero por otro lado, si no hay movilizaciones, no pasa nada, claro, y sigue profundizándose. Entonces, lo que yo siento, Domingo, es que en Chile se ha ido botando al tacho de la basura el espacio de encuentro para conversar, para hacer que el otro emerja en su legitimidad y tratar de ver dónde tiene razón y dónde nos podemos aproximar, sino que pareciera que estamos con verdades reveladas. Yo quiero agregarte un concepto más para pedirte tu opinión. Yo estoy hoy día en la vida activa en la política, estoy en el Parlamento, presido la Comisión de Educación y yo hay colegas míos que escucho que dicen la educación no es un bien público, es un bien privado. Y además, la familia tiene derecho a elegir dónde educa a sus hijos. Lo hacen con una convicción tremenda. Ellos creen en eso. El problema es que, sin discusión, se ha ido implementando esa lógica en el sistema y lo cierto es que lo que hemos hecho, ellos dicen además que se está aplanando la cancha. Mi opinión es que se está cada vez inclinando más la cancha porque esos niños que no pueden complementar los 39, 40 o 45 mil pesos que da el sistema educacional, ¿están condenados a tener una educación de muy mala calidad? Ahí está el tema, por eso te digo, yo creo que el Estado debe orientar sus recursos fundamentalmente a las escuelas que están en las poblaciones más humildes y de colocarlas al nivel de los mejores establecimientos comerciales, de tal manera, establecimientos educacionales, de tal manera que cuando alguien quiera una educación por razones ideológicas, porque es evangélico, porque es católico, porque lo que él quiera elegirlo aparte, eso es diferente, existe y podrá pagarlo, pero el Estado tiene que estar en condiciones de dar, en lo que se refiere a la educación académica, en las mismas condiciones de un colegio privado. Tú ves los resultados de las pruebas de las PSU y todo eso. Claramente los establecimientos privados tienen un nivel mucho mayor porque tienen mucho más recursos económicos. No es que los estudiantes de los establecimientos municipalizados sean menos inteligentes. Entonces está generando una división social que se proyecta mucho más allá del mercado. Ahora, te pongo el siguiente caso también, sí. Por ejemplo, mira, yo que fui académico en una universidad del Estado, las universidades del Estado están absolutamente constreñidas y restringidas y no pueden desarrollar las actividades que pueden realizar las universidades privadas. Están sujetas a un control absoluto, lo cual es relativamente bueno, pero tampoco tienen espacios de libertad ni pueden utilizar su propio patrimonio. Te pongo el caso de la Universidad de Antofagasta. Yo creo que la Universidad de Antofagasta tiene un gigantesco recurso económico como es su activo fijo, los terrenos que tiene la universidad. Eso le permitiría a la universidad participar en un desarrollo económico que le garantice su financiamiento ad eternum, no para vender esos terrenos a las empresas constructoras privadas que lo compran a precio de huevo para pagar la planilla del mes. Eso es un error gravísimo que se ha venido repitiendo reiteradamente. Eso permite desarrollar un modelo económico que le permitiría a la universidad poder, y no lo puede hacer.
porque la institucionalidad se lo impide, porque la Constitución impide a que una empresa del Estado, como son en este caso las universidades, puedan desarrollar actividades. Limitación que no tiene ninguna universidad privada y que por lo demás vemos claramente, porque tampoco hay que ser ingenuo, que en realidad la inmensa mayoría, no todas, pero la inmensa mayoría de las universidades privadas están percibiendo fines de lucro y están ganando recursos económicos muy importantes. Hemos hablado, yo tengo mi opinión sobre ese punto y efectivamente ahí lo que está ocurriendo es que se quiere promover competencia en el ámbito de la educación superior, pero es una competencia con la educación estatal, las universidades estatales atadas de mano. Exacto, es como pelear, es como un boxeador que boxea con una mano bajada. No pueden endeudarse más allá del horizonte del gobierno, no pueden hacer ninguna acción si no es fiscalizada por la Contraloría, o sea, están amarrados de manos. Imposible, Carlos, competir. Nombrar un profesor en la universidad, frecuentemente tú lo contratas en marzo y le terminas pagando con suerte en agosto todos esos meses porque el trámite que demora, la objeción de una coma, en fin, eso hace que entonces no pueda competir en igualdad de condiciones. Hemos hablado sobre cómo la política ha ido cayendo en descrédito, en descalificación, con mayor nivel de rechazo de la ciudadanía. Muchas veces la ciudadanía ignorante de lo que planteamos en la segunda idea, que era el que el poder que mantenía la política no se ha perdido, ese poder se movió, lo tienen otros. Se desplazó hacia el ámbito económico. Así es. Y mientras más se denigra la educación y la actividad política, más se fortalece otro sector que hoy día tiene ese poder. Así es. Después hemos hablado de participación y hemos dicho que los mecanismos de participación no siempre son todos los generosos, ni están de acuerdo. Incorporamos un cuarto concepto que era la sociedad que emerge, que abre nuevas fórmulas, nuevos espacios de participación. Hemos hablado también de cómo la mercadotecnia o la propaganda, ¿verdad?, va alterando la capacidad de elegir que tiene el ser humano y detrás de eso hay profundos anclajes ideológicos. Y hemos terminado en esta discusión de cómo los bienes públicos se han transformado en bienes privados, es decir, han migrado desde el Estado hacia el mercado sin que nunca se haya discutido, sin que nunca hayamos hablado sobre esta temática. Quizás la conclusión es que en Chile hace falta promover más el respeto hacia el otro, promover más la conversación, que es la única forma en que el ser humano se entiende, y salir de esto que en algún momento conversaremos, que es vivir en la desconfianza permanente, que es lo que ha venido marcando la convivencia en Chile. ¿Cuál es tu última reflexión sobre esto? Mira, yo creo que sí, efectivamente eso es lo que le falta a la sociedad, no tenemos espacios de diálogo, no nos escuchamos. Estamos todavía, creo yo, dentro de la sociedad chilena con muchos prejuicios respecto del contrario ideológicamente. La historia nuestra nos ha enseñado poco, a pesar de lo tremendamente ilustrativa que debiera servirnos a las generaciones que hemos venido heredando todo un pasado ominoso y bueno y malo, porque como la historia de todos los pueblos, como la historia de las personas tiene sus aspectos felices y sus aspectos tristes. Yo creo que hemos aprendido poco de la lección de nuestra historia y creo que uno de los defectos que hemos tenido como Estado, y me tocó por el hecho que yo tuve que vivir mucho tiempo fuera del país, y ver una cosa es cuando uno ve su casa viviendo dentro de ella, pero también hay que cruzar la calle y mirarla desde el frente. Esa perspectiva nos falta poco. Creo que todavía somos una sociedad muy enclaustrada en nosotros mismos, por decirlo en términos que pudieran ser peyorativos, muy provinciana frente a las cosas que suceden en la sociedad, frente a nuestra actitud hacia los extranjeros. En fin, hay muchas cosas que yo creo que todavía nos falta mucho como sociedad madurar, y nos falta mucho diálogo sobre todo entre adversarios. No adversarios me refiero, sino que puntos de vista distintos que pueden enriquecer y pueden contribuir a mejorar la sociedad. Yo creo que eso es lo que nos hace mucha falta. Y no hemos asumido nuestra historia. Que si eso no se da, la caldera va acumulando presión y uno nunca sabe cuándo va a reventar ni cómo va a reventar. Ese es el peligro. Yo veo un peligro muy grave en eso, fíjate. Digamos, hoy día todavía uno piensa que la sociedad la política contingente es manejable, en fin, que dentro de las diatribas hay un cierto espacio de reflexión.
pero eso en algún momento puede llegar a tensiones muy graves. La política con mayúscula. Lo que queremos es provocar la reflexión en su hogar, en su entorno, en su lugar de trabajo, con sus amigos. Una reflexión que vaya más allá de el eslogan, que vaya más allá de el atrincheramiento, la voluntad de encontrarse con el otro en una actitud de respeto, en una actitud de reflexión. Domingo, muchas gracias por tu presencia y a usted nos encontramos en el próximo programa. Hasta pronto. Gracias.